El precio de la negación. Dale a me gusta si crees que la vida siempre te da una segunda oportunidad. Y no olvides suscribirte para más historias que te toquen el alma. ¿Qué harías si el hombre que amas te pide que desaparezcas para siempre de su vida? Alejandro Mendoza había construido su vida entera en torno al control. Cada decisión, cada trato, cada relación era calculada, sopesada por sus ventajas y costos, y descartada si amenazaba con debilitar el control que tenía sobre el imperio que había forjado meticulosamente. Ascendió rápidamente en el mundo corporativo, un joven CEO de penetrantes ojos azules y cabello oscuro, su nombre susurrado en los más altos niveles de negocios como el de un hombre despiadado y brillante. Era el hombre que nunca titubeaba, nunca permitía que el sentimentalismo se interpusiera, nunca le daba a nadie el poder de cambiar su rumbo. Y entonces Valeria entró en su vida. No era como las mujeres que usualmente revoloteaban alrededor de hombres de su estatus. Era de voz suave, pero perspicaz, con una fuerza tranquila y natural que lo atraía sin su permiso. Al principio, la había considerado una distracción agradable, una llama que podía controlar. Pero en los momentos de tranquilidad, se encontraba deseando más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando Valeria le dijo que estaba embarazada, su mundo se tambaleó. Para ella, fue un momento lleno de una esperanza nerviosa, sus ojos oscuros buscando en su rostro un gesto tranquilizador. Quizás había imaginado que, debajo de su fría fachada, él revelaría un lado diferente, un hombre listo para estar a su lado y el de la vida que habían creado juntos. Pero para Alejandro, sus palabras sonaron a grilletes. No vio un hijo, vio un futuro que no había elegido, obligaciones que amenazaban su libertad y riesgos que podían derrocar sus ambiciones. Nunca había creído en la familia como otra cosa que una vulnerabilidad, algo que debilitaba a los hombres y los despojaba de su enfoque. Y así respondió de la única manera que conocía, cortando lazos. Su voz fue áspera, teñida de desdén, cuando le dijo que no la apoyaría ni a ella ni al niño. Afirmó que no era su responsabilidad, que tenía demasiado en juego, que era una tonta al pensar que él destruiría su imperio por una familia que nunca había querido. Las palabras la hirieron profundamente, pero él se dijo a sí mismo que era necesario. Se convenció de que marcharse era un acto de autoconservación, que ella se recuperaría, que él la olvidaría. Cerró la puerta, creyendo que era el final, sin mirar atrás para ver la devastación que dejaba a su paso. Para Valeria, esa noche fue el final de la inocencia. Sola y llevando a su hijo, se enfrentó a un mundo que parecía decidido a probarla a cada paso. El padre de su bebé la había abandonado sin dudarlo, y se quedó solo con la vida que crecía dentro de ella y la determinación de no dejar que su rechazo la definiera. Alejandro regresó a su imperio, entregándose a su trabajo con una frialdad feroz, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. Celebró acuerdos, expandió su alcance, construyó muros más altos a su alrededor y desestimó los leves susurros de duda que a veces surgían a altas horas de la noche, cuando la ciudad enmudecía y la soledad le oprimía. En las pulidas torres de cristal donde él reinaba, nadie lo cuestionaba y nadie se atrevía a mencionar el pasado. Para el mundo, Alejandro Mendoza era intocable, un hombre inmune a la debilidad. Pero enterrada bajo su éxito estaba una verdad que se negaba a reconocer, una elección que había puesto en marcha consecuencias de las que no escaparía. Valeria, la mujer que había dejado atrás,
no se rompió con su rechazo. Estaba herida, sí, pero dentro de esa herida se había encendido un fuego. Mientras Alejandro reforzaba su control sobre el imperio que creía más importante, no podía haber imaginado que la misma mujer que desestimó se levantaría por su cuenta, más fuerte y poderosa de lo que él jamás hubiera predicho. Y cuando sus caminos se cruzaran de nuevo, él se vería obligado a enfrentar no solo su fuerza, sino también la verdad innegable del niño al que le había dado la espalda, el triunfo de la maternidad. ¿Crees que el amor de una madre puede realmente superar el dolor de la traición? Comenta abajo. Valeria nunca se había sentido más sola que en las semanas que siguieron a la partida de Alejandro. Las palabras que él le había lanzado esa noche se repetían sin cesar en su mente, cada una cortando más profundamente que la anterior, pero se negó a dejar que la destruyeran. El pequeño apartamento que alquilaba a veces se sentía sofocante, con la pintura descascarada de las paredes y el zumbido constante de la ciudad filtrándose por las ventanas. Pero dentro de esas 4 paredes se aferró a la vida que crecía dentro de ella, como si fuera la única luz que le quedaba. Trabajaba largas horas en su modesto empleo durante el día y pasaba noches sin dormir encorvada sobre una computadora portátil de segunda mano, buscando oportunidades, garabateando ideas en trozos de papel, enseñándose a sí misma cosas que nunca pensó que necesitaría saber. El miedo era un compañero constante, susurrándole que no era lo suficientemente fuerte, que no podía hacer esto sola, pero la determinación era más fuerte. El embarazo no fue fácil. Llevaba el peso del agotamiento en su cuerpo, arrastrándose al trabajo a pesar de las miradas de los colegas que susurraban sobre su situación. Pero cada patada que sentía le recordaba por qué no podía rendirse. Hubo días en los que quería colapsar, cuando la soledad la oprimía tan fuertemente que apenas podía respirar. Pero siguió adelante. Leyó todo lo que pudo sobre negocios, sobre startups, sobre mujeres que habían construido algo de la nada. Lentamente, sus notas dispersas comenzaron a formar un plan. Siempre había sido inteligente, siempre ingeniosa, pero ahora tenía un propósito más afilado que la supervivencia. Ya no estaba luchando solo por ella misma, estaba construyendo un futuro para su hija. Para cuando su hija nació, Valeria ya había comenzado los primeros pasos hacia su propia empresa. Las noches dedicadas a la investigación y la planificación se convirtieron en reuniones con pequeños inversores, muchos de los cuales la desestimaron al principio, incapaces de ver más allá de su juventud, su agotamiento o el hecho de que llevaba un recién nacido con ella. Pero se negó a aceptar el rechazo como respuesta. Cada rechazo fortaleció su determinación. Cada fracaso le enseñó algo que usó para perfeccionar su visión. Llevaba a su hija, a quien llamó Gabriela, en una mochila de bebé en el pecho durante esas reuniones. Y aunque otros lo veían como una debilidad, Valeria sabía que era su mayor fortaleza. Cada mirada a los grandes ojos azules de Gabriela le recordaba por qué estaba soportando la humillación y el agotamiento. El dinero era escaso en esos primeros años, y hubo noches en las que Valeria tuvo que elegir entre una comida adecuada para ella y la fórmula para Gabriela. La mayoría de las veces, ella se quedaba con hambre. Trabajaba en su plan de negocios mientras mecía a su hija para que se durmiera. Respondía correos electrónicos en la noche con una mano, mientras sostenía a Gabriela con la otra. Los amigos se alejaron, incapaces de entender la profundidad de su lucha, pero a Valeria dejó de importarle. Ya no tenía espacio para aquellos que dudaban de ella. Se rodeó solo de personas que creían, incluso si esa creencia
era solo su propia y terca convicción. El gran avance llegó cuando una de sus propuestas captó la atención de un inversor dispuesto a arriesgarse con ella. No se conmovió por la lástima, sino por la agudeza de sus ideas y la claridad de su visión. Con esa primera inyección de fondos, Valeria lanzó su empresa desde un espacio de oficina estrecho, apenas amueblado, pero era suyo. Los meses que siguieron fueron agotadores, con contratiempos que pusieron a prueba cada gramo de su fuerza, pero su persistencia comenzó a dar frutos. Los clientes llegaron lentamente, luego de manera constante, y los números comenzaron a crecer. Reinvirtió cada centavo en el negocio, negándose a permitirse nada innecesario, porque sabía que el éxito era frágil y no podía permitirse que se le escapara. 3 años después, Valeria se paró en el vestíbulo de la sede de su empresa, un edificio con paredes de cristal que nunca había imaginado que llevaría su nombre. El imperio que Alejandro había temido que un hijo destruiría, de hecho, le había dado el fuego para construir el suyo propio. Ya no era la chica abandonada que lloraba en un pequeño apartamento. Era una mujer que había tallado su lugar entre los ricos a través de la resiliencia, la inteligencia y una voluntad inquebrantable. Y a su lado estaba Gabriela, ahora una niña brillante y juguetona de 3 años, cuyos ojos azules eran un espejo del hombre que la había negado. Un recordatorio diario tanto de la mayor herida de Valeria como de su mayor triunfo. El reencuentro inevitable. ¿Qué harías si te encuentras con la persona que te abandonó y te das cuenta de que lo que tienes ahora es más valioso que todo el dinero del mundo? Tu opinión es importante. Gabriela tenía 3 años cuando Valeria comenzó a darse cuenta de lo mucho que su hija se había convertido tanto en su ancla como en su brújula. Desde el momento en que la niña abría sus llamativos ojos azules cada mañana, el mundo parecía un poco menos duro, y cada sacrificio que Valeria había hecho se sentía justificado. Gabriela había heredado el cabello oscuro de Valeria, suave y ligeramente rebelde, pero sus ojos eran los de Alejandro, y por mucho que Valeria intentara ignorar el parecido, no podía escapar de él. Cada vez que Gabriela se reía, cada vez que inclinaba la cabeza con curiosidad, había ecos del hombre que los había abandonado, y aunque dolía, Valeria decidió verlo de otra manera. Se dijo a sí misma que esos ojos azules le pertenecían a Gabriela ahora, no a Alejandro, y que eran un símbolo no de traición, sino de fuerza, porque le recordaban lo lejos que había llegado sola. Gabriela era una niña vivaz y curiosa, siempre haciendo preguntas sobre el mundo, siempre queriendo saber cómo funcionaban las cosas, y Valeria alimentaba esa curiosidad con paciencia. Llevaba a su hija a bibliotecas y museos, a parques y mercados, convirtiendo cada salida en una lección, porque quería que Gabriela creciera no solo segura, sino inspirada. Su vínculo era inquebrantable, formado en las innumerables noches en las que Valeria había trabajado con Gabriela durmiendo a su lado, en las mañanas en las que la llevaba a la guardería antes de correr a la oficina, en las tardes en las que regresaba exhausta, pero aún se arrodillaba en el suelo para jugar, sin importar cuán pesado se sintiera su cuerpo. Gabriela era demasiado joven para entender los sacrificios, pero podía sentir el amor tejido en cada gesto, y ese amor se convirtió en la base de su pequeño mundo. En el trabajo, Valeria era conocida como una estrella en ascenso, una mujer que había transformado la adversidad en triunfo, pero a puertas cerradas era simplemente una madre que intentaba equilibrar la ambición con la ternura.
A veces le preocupaba que su implacable impulso pudiera algún día hacer que Gabriela se sintiera descuidada. Así que se hizo una regla. Sin importar lo ocupada que estuviera, nunca dejaría que su hija se sintiera en segundo lugar frente a su éxito. Llevaba a Gabriela a los eventos de la empresa, donde los colegas se sentían cautivados por su precoz energía, y la incluía en las pequeñas victorias, celebrando los hitos con globos o cupcakes para que Gabriela siempre sintiera que el viaje era de ambas. La niña se convirtió no solo en su hija, sino también en su inspiración, la razón por la que seguía adelante cuando el agotamiento amenazaba con consumirla. Y sin embargo, había momentos de oscuridad que Valeria no podía negar. En noches tranquilas, cuando Gabriela se había quedado dormida y el apartamento estaba lleno solo con el sonido de su respiración constante, Valeria se encontraba mirando fijamente el rostro de su hija y preguntándose cómo habría sido si Alejandro hubiera elegido de manera diferente. Imaginaba un mundo en el que Gabriela hubiera crecido con dos padres, en el que Valeria no se hubiera visto obligada a construir todo sola, en el que la carga de la soledad no se hubiera grabado tan profundamente en su corazón. Esos pensamientos eran dolorosos, pero los dejaba ir y venir como sombras, sin permitir que se demoraran demasiado, porque se negaba a darle a Alejandro el poder de atormentarla. Se dijo a sí misma que su vida, por imperfecta que fuera, era mejor que cualquier cosa que él pudiera haberles dado, porque fue construida sobre el amor, no sobre la obligación. Gabriela, en su inocencia, a veces hacía preguntas que herían a Valeria profundamente. Preguntaba por qué otros niños tenían papás que los recogían de la escuela o por qué los hombres en el parque sostenían las manos de sus hijas. Valeria sonreía suavemente y respondía que su pequeña familia era especial, que no todas las familias se veían iguales y que lo que más importaba era el amor que compartían. Le aseguraba a Gabriela una y otra vez que nunca le faltaba nada, pero por dentro, esas preguntas le dejaban moretones. Valeria temía el día en que su hija fuera lo suficientemente mayor para entender la verdad, para reconocer la ausencia del hombre cuyos ojos llevaba. Pero hasta que llegara ese día, Valeria estaba decidida a llenar cada rincón de la vida de Gabriela con suficiente amor y estabilidad para compensarlo. El mundo exterior había comenzado a notar a Valeria no solo como una mujer de negocios, sino como una figura de admiración. Las revistas elogiaban su historia, los inversores buscaban su asociación y su empresa se expandía rápidamente. Ya no era la chica que había sido descartada, era la mujer que había desafiado las probabilidades. Aún así, su mayor orgullo no eran los titulares o la riqueza, sino la pequeña mano que la agarraba mientras caminaba por calles llenas de gente, la niña que la miraba con una confianza incondicional. Gabriela era su recordatorio viviente de que la fuerza podía nacer del dolor y que a veces, lo mismo que otros desestimaban como una debilidad, podía convertirse en la mayor fuente de poder. Mientras Valeria veía crecer a su hija, también sentía que la distancia entre su pasado y su presente se ampliaba. Ya casi no pensaba en Alejandro, excepto cuando vislumbraba su reflejo en los ojos de Gabriela, e incluso entonces era fugaz. Se dijo a sí misma que sus caminos nunca se cruzarían de nuevo, que él había tomado su decisión y ella había tomado la suya, y que ese era el final. Lo que no sabía era que la vida se estaba preparando para poner a prueba su resolución, y que los muros que había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón estaban a punto de ser sacudidos cuando el hombre que la había abandonado
reapareciera de una manera que ella nunca podría haber anticipado. El precio de la ausencia. ¿Qué harías en el lugar de Alejandro? ¿Serías capaz de enfrentar la verdad y pedir perdón? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El restaurante era uno de esos lugares diseñados para impresionar incluso a los más hartos de los ricos. Sus candelabros goteando con luz de cristal, sus paredes revestidas de arte, que valía más que la mayoría de las casas, y sus mesas llenas de la élite, que se enorgullecía de ser vista allí. Alejandro Mendoza entró con la confianza tranquila de un hombre que era dueño de cada habitación en la que entraba. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, sus ojos azules fríos y dominantes, y su traje a medida anunciaba poder antes incluso de que abriera la boca. Se había vuelto más rico, más influyente y más intocable en los años transcurridos desde que había visto por última vez a Valeria, y se comportaba como si nada en el mundo pudiera perforar su armadura. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que su mirada recorrió la habitación y se detuvo en una mesa cerca del centro. Valeria estaba allí. Estaba sentada erguida, su postura elegante pero natural, vistiendo un vestido simple pero sofisticado que hacía imposible ignorar su presencia. El tiempo solo la había hecho más impactante, y había una fuerza tranquila en su expresión que Alejandro nunca había notado antes. Ya no era la chica que se había aferrado a él con esperanza en sus ojos. Era una mujer dueña de su lugar en el mundo, y cada detalle sobre ella, la calma y confianza en su rostro, la forma en que los demás la miraban con respeto, la calidez que irradiaba, lo atravesó como una cuchilla. Lo que lo inquietó aún más fue la pequeña niña a su lado. Gabriela estaba sentada con su cabello recogido de forma ordenada, sus pequeñas manos agarrando un vaso mientras charlaba animadamente con su madre, sus ojos azules brillando de curiosidad y alegría. Alejandro se congeló. Su cuerpo entero se bloqueó cuando el reconocimiento lo invadió. Esos ojos eran los suyos. La forma de su sonrisa, la inclinación de su cabeza, era como mirar a su propia infancia. Sintió que la garganta se le cerraba, el aliento se le cortaba, y por un momento, el poderoso CEO que podía silenciar salas de juntas con una mirada, no era más que un hombre confrontado con la verdad que había pasado años negando. A su alrededor, las conversaciones continuaban, los vasos tintineaban, las risas ondeaban entre la multitud, pero Alejandro no escuchó nada de eso. La habitación entera parecía desvanecerse hasta que solo quedaron Valeria y Gabriela, una imagen de la vida que él había desechado. Recordó la noche en que se había marchado, la fría certeza en su voz cuando le dijo a Valeria que no la apoyaría, el golpe de la puerta al terminar todo lo que podrían haber tenido. Había creído que estaba eligiendo la libertad. Sin embargo, al mirar a su hija ahora, se dio cuenta de que lo que realmente había elegido era el vacío. El imperio que había construido se sintió de repente frágil, hueco en comparación con la pequeña niña que reía en la mesa. Los ojos de Valeria se alzaron entonces, encontrándose con los suyos a través de la brillante habitación. El momento se extendió entre ellos, pesado e implacable. Ella no apartó la mirada, aunque su mirada era aguda, llena de ira y una vieja herida que el tiempo no había borrado. Por un instante, Alejandro pensó que podría levantarse e irse, proteger a Gabriela de él, pero en cambio, se quedó donde estaba, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de su hija. Una declaración silenciosa de que ella había criado a esa niña sola y no necesitaba nada de él.
El mensaje era claro y dolía más que cualquier insulto. El pecho de Alejandro le dolió mientras trataba de recomponerse, de disciplinar su rostro en la máscara de indiferencia que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones. Pero las grietas se notaron. No podía detener la forma en que sus ojos se suavizaban cuando se detenían en Gabriela. No podía controlar el temblor en sus manos mientras buscaba su bebida para estabilizarse. Había enfrentado adquisiciones hostiles, fracasos aplastantes y competidores despiadados, pero nada lo había dejado tan completamente deshecho como la vista de su hija. Pensó en acercarse, en exigir una conversación, pero el peso de la culpa lo inmovilizó. ¿Qué podría decirle a la mujer que había abandonado y a la niña que no conocía su cara? Había pasado años convenciéndose de que tenía razón, de que había hecho lo que necesitaba hacer, pero en ese momento supo que no había sido más que un cobarde. La niña merecía un padre, y en cambio se le había dado su ausencia. Valeria finalmente volvió su atención a Gabriela, despidiéndolo sin una palabra, y Alejandro sintió el rechazo en sus huesos. No fue ruidoso, ni dramático, pero fue absoluto. Durante el resto de la noche, no pudo concentrarse en las conversaciones a su alrededor. No pudo reírse de los chistes de sus compañeros. No pudo fingir ser el hombre que había sido cuando entró. Su mundo se había movido en una sola mirada, y por mucho que quisiera apartar la vista, sus ojos seguían volviendo a la mesa donde Valeria y Gabriela estaban sentadas. Su vínculo un recordatorio viviente de lo que él había negado. Para cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a salir a la noche, Alejandro supo que su vida nunca sería la misma. No podía olvidar lo que había visto. No podía borrar la imagen de esos ojos azules que eran un espejo de los suyos. Había construido un imperio para protegerse de la pérdida, de la vulnerabilidad, del amor. Y sin embargo, todo se sentía sin sentido en comparación con la verdad que acababa de enfrentar. Tenía una hija, y ella estaba creciendo sin él. El camino de la redención. ¿Crees que un error tan grave puede ser perdonado? ¿Qué opinas de la decisión de Valeria de darle una oportunidad? Comenta abajo. Alejandro no pudo dormir la noche después de la cena. Se quedó despierto en su ático, mirando las luces de la ciudad que se extendían en el horizonte. Pero por primera vez en años, la vista no le daba ninguna sensación de orgullo. Todo lo que podía ver en su mente era el rostro de la niña, esos penetrantes ojos azules que se parecían tanto a los suyos. Repetía en su mente el sonido de su risa, la forma en que se apoyaba en Valeria con total confianza, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, la culpa se retorcía más profundamente en su pecho. Durante años se había dicho a sí mismo que marcharse había sido la decisión correcta, que la paternidad habría arruinado todo por lo que había trabajado. Pero ahora, enfrentado a la verdad innegable, esas justificaciones se sentían vacías. No se había salvado a sí mismo, las había abandonado. A la mañana siguiente, Alejandro no pudo concentrarse en el trabajo. Sus asistentes notaron su distracción, y sus socios de negocios se impacientaron cuando dudó durante las reuniones donde solía ser agudo y decisivo. No podía importarle menos. Los números, los acuerdos y las ganancias parecían insignificantes en comparación con el pensamiento de que su hija estaba creciendo sin él. Eventualmente, dejó la oficina temprano, algo que nunca había hecho antes, y condujo sin rumbo por la ciudad hasta que terminó cerca del restaurante donde había visto a Valeria y Gabriela. No sabía lo que esperaba, solo que se sentía atraído por la posibilidad de verlas de nuevo. Pasaron los días,
y Alejandro finalmente tomó la decisión que había estado evitando. Intentaría hablar con Valeria. Ensayó palabras en su cabeza, disculpas que nunca se había creído capaz de hacer, pero cuando llegó el momento, todo se derrumbó. La encontró una tarde saliendo de una gala benéfica, su hija saltando a su lado, aferrada a un pequeño peluche. Alejandro dio un paso adelante, con la garganta seca, el corazón latiendo más fuerte de lo que nunca lo había hecho en una sala de juntas. Cuando Valeria lo vio, se detuvo abruptamente. Su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se entrecerraron con una desconfianza inmediata. Movió a Gabriela ligeramente detrás de ella, protectora por instinto, y su silencio cortó más profundamente que cualquier insulto. «Valeria», comenzó, su voz más baja de lo que esperaba, temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Quería decir que lo sentía, rogar por perdón, explicar que había sido ciego y egoísta, pero las palabras se enredaron en su lengua. Pudo ver en sus ojos que a ella no le interesaban las excusas, así que dijo lo único que importaba. «Ella es mía, ¿verdad?» Por un momento, Valeria no dijo nada, su expresión ilegible. Luego respondió con una voz fría y tranquila, cada sílaba precisa. «Ella es mía, siempre ha sido mía». Con eso, se dio la vuelta como para irse, pero Gabriela tiró de su mano, curiosa por el hombre que la miraba tan intensamente. La niña inclinó la cabeza, sus grandes ojos estudiándolo, y Alejandro sintió que su corazón se rompía bajo el peso de su inocencia. Se forzó a sonreír suavemente, aunque su visión se nubló con lágrimas no derramadas. «Por favor», susurró, con las palabras atrapadas en su garganta. «Solo dame una oportunidad de conocerla». Valeria lo miró entonces con una furia que enmascaraba algo más profundo. «Tuviste tu oportunidad», dijo. «Tomaste tu decisión la noche en que te marchaste. No necesitamos nada de ti ahora». Ella apretó a Gabriela contra su cuerpo, y con eso, pasó a su lado. Los pequeños pasos de su hija resonando junto a los suyos. Alejandro se quedó quieto, los sonidos de la ciudad a su alrededor, pero todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras de Valeria. Esa noche, solo en su apartamento, Alejandro se rompió de una manera que nunca antes lo había hecho. Se sirvió una bebida, pero apenas pudo tragarla. Sus manos temblaban mientras dejaba el vaso sin tocar. Miró el reflejo de su rostro en la ventana, los mismos ojos azules que tenía su hija, y odió lo que vio. Por primera vez, la máscara de control y arrogancia se hizo añicos, dejándolo crudo, lamentándose por los años que había perdido. Se dio cuenta de que no podía exigir perdón, no podía forzar su camino en sus vidas. Lo único que podía hacer era demostrar, a través del tiempo y la persistencia, que ya no era el hombre que los había abandonado. En los días siguientes, Alejandro comenzó a cambiar de maneras que ni él mismo entendía por completo. Comenzó a retirarse de los interminables eventos sociales que una vez lo habían definido, rechazando invitaciones a galas y cenas. En su lugar, usando su tiempo para aprender silenciosamente sobre la vida que se había perdido. Descubrió a qué escuelas y parques llevaba Valeria a Gabriela, y aunque mantuvo su distancia, él también iba allí, simplemente para observar desde lejos. No estaba acechando, estaba buscando una manera de entender el ritmo de sus vidas, esperando que algún día pudiera encontrar un lugar dentro de él. Cada vez que veía la sonrisa de Gabriela, cada vez que escuchaba su risa, sentía el peso de su ausencia, pero también el destello de una determinación que no había sabido que poseía. Durante años, había luchado por conquistar mercados y construir imperios, pero ahora se enfrentaba a una batalla diferente,
la batalla por demostrar que podía ser más que sus errores. Y aunque el rechazo de Valeria había sido absoluto, Alejandro sabía que no podía volver a marcharse. Ya había perdido demasiado. La reconciliación silenciosa. ¿Crees que los pequeños gestos pueden demostrar un cambio genuino en una persona? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Alejandro comenzó a cambiar al día siguiente, no porque esperara que Valeria lo notara, sino porque necesitaba despojarse del hombre en que se había convertido para tener alguna posibilidad de construir algo real con la familia que había negado. Dejó de rodearse de personas a las que solo les importaba su riqueza e influencia, cancelando cenas y rechazando invitaciones que una vez habrían aumentado su estatus. Por primera vez en años, comenzó a pasar las noches solo sin distracción, enfrentando el silencio que siempre había ahogado con ruido. Ese silencio fue brutal, pero lo obligó a enfrentar verdades que había enterrado y le hizo reconocer cuánto de su vida había sido construido sobre el miedo en lugar de la valentía. Descubrió dónde asistía Gabriela a la guardería, aunque nunca se acercó a ella directamente. En cambio, comenzó a donar de forma anónima a la escuela, asegurándose de que tuvieran nuevos libros, mejores equipos, incluso financiando programas de arte y música que habían sido descuidados. Ya no se trataba de dinero, se trataba de darle a su hija oportunidades que una vez le había negado al marcharse. Se paró fuera de la escuela una mañana, escondido entre los otros padres, y la vio saltar adentro, su pequeña mochila rebotando con cada paso. Vio cómo saludaba con entusiasmo a sus maestros, cómo se comportaba con alegría, y la vista lo llenó tanto de orgullo como de dolor. Quería correr hacia adelante y llamarla por su nombre, pero sabía que eso solo traería confusión e ira de parte de Valeria. Así que en su lugar se quedó en silencio, con el corazón dolorido, diciéndose a sí mismo que por ahora, amarla desde la distancia era la única manera en que podía protegerla. Valeria notó los cambios, aunque no los reconoció. Escuchó de la escuela sobre las donaciones, vio nuevas oportunidades que se abrían para Gabriela y sospechó de inmediato quién estaba detrás. Cuando encontró a Alejandro una tarde sentado en su coche al otro lado de la calle del parque, donde jugaba con su hija, su furia volvió a surgir. Se dirigió hacia él, su expresión afilada, su voz cortante mientras le decía que se mantuviera alejado. Él la escuchó, tomando cada palabra sin defenderse, y cuando ella le preguntó si estaba tratando de comprar perdón, él negó con la cabeza. No, dijo en voz baja, con los ojos fijos en los de ella. Solo estoy tratando de darle lo mejor que puedo. Si nunca me dejas acercarme a ella, seguiré haciéndolo. Valeria quiso gritar, quiso decirle que era demasiado poco y demasiado tarde, pero la sinceridad en su tono la inquietó. Aún así, se dio la vuelta, no dispuesta a dejar que sus esfuerzos ablandaran su corazón. A pesar de su resistencia, Alejandro persistió. Comenzó a ser voluntario en eventos de caridad que apoyaban a madres solteras, no por publicidad, sino porque quería entender, incluso de alguna manera pequeña, por lo que había pasado Valeria. Escuchó sus historias, donó tiempo además de dinero, y lentamente comenzó a cambiar de un hombre que daba todo por sentado a uno que estaba dispuesto a servir. Sus colegas e inversores susurraron sobre su comportamiento inusual, preguntándose si estaba perdiendo su ventaja, pero a Alejandro no le importó. Por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo ganancias, estaba persiguiendo la redención. Gabriela,
En su inocencia, también comenzó a notarlo. Un día en el parque, lo vio sentado en un banco, mirándola con la misma sonrisa tranquila que siempre llevaba. Se acercó, agarrando su juguete en la mano, sus ojos azules curiosos. «¿Por qué siempre te sientas aquí?», preguntó, su voz ligera y sin miedo. El corazón de Alejandro casi se detuvo. Quería decir la verdad, que era su padre, que había estado esperando el día en que ella le hablara, pero se tragó las palabras. En cambio, dijo suavemente, «Porque me recuerdas a algo muy especial que perdí una vez, y no quiero olvidarlo nunca». Gabriela inclinó la cabeza, estudiándolo con la seriedad que solo un niño podía reunir, y luego sonrió antes de volver corriendo a su madre. Valeria había observado todo el intercambio, y aunque quería estar enojada, no podía negar la ternura en su voz. Por la noche, Alejandro reviviría cada momento de esos breves encuentros, cada mirada y cada palabra. Se seguía diciendo a sí mismo que la paciencia era el único camino a seguir, que no podía borrar 5 años de ausencia en cuestión de días. La culpa era aplastante, pero también lo alimentaba para seguir adelante. Comenzó a escribir en un diario, algo que nunca había hecho, llenando páginas con cartas que aún no podía darle a Gabriela, contándole sus remordimientos, sus errores y su amor. Imaginó un día entregándoselas cuando ella fuera lo suficientemente mayor para entender, esperando que ella viera que él lo había intentado, incluso si había llegado demasiado tarde. Cada vez que Alejandro veía a Valeria, podía sentir la batalla dentro de ella. Quería mantener los muros levantados, para proteger a su hija y a sí misma de ser heridas de nuevo. Pero había destellos de duda, momentos en los que sus ojos se suavizaban antes de que se diera la vuelta rápidamente. Él sabía que no podía apurarla, pero también sabía que no podía detenerse. La mujer que una vez había desestimado se había convertido en la madre de su hija, y la fuerza que ella llevaba lo había humillado. La pequeña a la que había negado se había convertido en el centro de su mundo, incluso si ella aún no sabía quién era. Para el final de ese año, Alejandro ya no era el hombre que se había marchado con arrogancia. Estaba roto en algunos lugares, reconstruido en otros, y por primera vez en su vida, estaba listo para luchar no por los negocios, no por el poder, sino por la familia. No sabía si Valeria alguna vez lo dejaría entrar, pero sabía una cosa con certeza: nunca volvería a marcharse. El milagro del recital. ¿Serías capaz de perdonar a alguien que te hizo tanto daño por el bien de tu hijo? Comenta abajo. Valeria siempre se había enorgullecido de ser capaz de leer a las personas, de ver a través de las fachadas y encontrar la verdad enterrada debajo. Había sido una habilidad perfeccionada a través de años de supervivencia, años de navegar por un mundo que la desestimó, la subestimó y finalmente la obligó a estar sola. Pero con Alejandro se encontró inquieta, atrapada entre el hombre que una vez había conocido y el hombre que estaba frente a ella ahora. Durante tanto tiempo, sus recuerdos de él habían estado pintados de traición y abandono. La imagen de él marchándose grabada permanentemente en su corazón. Sin embargo, en los últimos meses, había visto algo diferente, algo que no sabía cómo reconciliar con su ira. Lo notó primero en las sutiles formas en que él aparecía al lado de Gabriela sin inmiscuirse, como la vez que lo vio parado discretamente en la parte de atrás del auditorio de la escuela durante el pequeño recital de Gabriela. No se anunció a sí mismo, no se acercó. Simplemente se paró en las sombras y aplaudió con orgullo silencioso cuando Gabriela hizo una reverencia con los otros niños.
Más tarde esa noche, cuando Valeria metió a su hija en la cama, sorprendió a Gabriela tarareando felizmente sobre cómo había visto al hombre del parque, aplaudiendo por ella. El estómago de Valeria se apretó ante las palabras, dividida entre la furia de que Alejandro hubiera estado allí y un reconocimiento reacio de la sinceridad de sus acciones. Semanas después, cuando Gabriela cayó enferma con fiebre, Valeria la había llevado al médico, agotada y abrumada por varias noches sin dormir. Cuando regresó a casa, encontró una entrega en su puerta: sopa, fruta fresca, libros para niños y una nota sin firma. Supo de inmediato quién lo había enviado. Su primer instinto fue rechazar el gesto, verlo como una intrusión en el cuidadoso mundo que había construido. Pero mientras veía a Gabriela sonreír débilmente, mientras abrazaba un nuevo peluche que había sido incluido en el paquete, algo dentro de ella cambió. No fue un perdón, pero fue la más leve grieta en la armadura que había usado durante años. Los amigos de Valeria también notaron el cambio. Una noche, durante la cena, una amiga cercana comentó que Alejandro parecía estar más a menudo. ¿Confías en él?, preguntó la amiga con cuidado. Valeria no tuvo respuesta. La confianza no era algo que pudiera reconstruirse con regalos. Se forjaba lentamente, a través de la prueba a lo largo del tiempo. Sin embargo, no podía negar que las acciones de Alejandro ya no coincidían con el hombre egoísta que recordaba. Se veía diferente ahora cuando lo veía, menos pulido, menos arrogante, como si la vida lo hubiera humillado. Había una pesadez en sus ojos, pero también una determinación que nunca antes había visto. Y aunque quería desestimarla, se encontró preguntándose si él realmente había cambiado. Para Gabriela, la presencia de Alejandro se volvió casi natural. Comenzó a hablar de él con una especie de curiosidad inocente, haciendo preguntas que a Valeria le costaba responder. ¿Por qué siempre me sonríe? ¿Por qué trae cosas a la escuela? ¿Es un amigo? Cada pregunta dejaba a Valeria dividida entre proteger a su hija de la verdad y prepararla para ella. Una noche, cuando Gabriela le preguntó si podía sentarse con él la próxima vez que lo vieran en el parque, el corazón de Valeria se encogió. Vio el anhelo en los ojos de su hija, un anhelo por algo que Valeria no podía proporcionar sola. Y eso la asustó porque sabía que por mucho que lo intentara, Gabriela siempre se preguntaría por el padre cuyos ojos llevaba. Alejandro, por su parte, nunca presionó. Nunca intentó forzar su camino en sus vidas, y esa moderación comenzó a erosionar la resistencia de Valeria más que cualquier gran gesto podría haberlo hecho. Una tarde lluviosa, lo vio parado bajo el aguacero cerca del borde del parque, su abrigo empapado, mientras veía a Gabriela reír y chapotear en los charcos. No intentó unirse a ellas, no gritó, simplemente se paró allí con una sonrisa tranquila, contento solo con presenciar el momento. Algo en esa imagen se alojó en el corazón de Valeria, porque no era el acto de un hombre que buscaba control o reconocimiento. Era el acto de alguien que valoraba lo poco que se le permitía tener. Por la noche, cuando Valeria se acostaba con Gabriela dormida a su lado, sus pensamientos se dirigían hacia él de maneras que ella deseaba que no lo hicieran. Recordaba al hombre que se había marchado, y recordaba el dolor de llevar su embarazo sola y la amargura de su ausencia. Pero también recordaba la forma en que su rostro se había suavizado cuando miraba a su hija. El contraste entre el pasado y el presente la confundía, la inquietaba y la obligaba a cuestionarse si su ira la estaba protegiendo o encarcelando. Había construido su vida sobre la fuerza, sobre nunca necesitar a nadie, pero al ver a Alejandro ahora,
Se preguntaba si el perdón no era una debilidad, sino un tipo diferente de fuerza. Una que no estaba segura de estar lista para abrazar. Su punto de quiebre llegó una noche cuando Gabriela se tropezó mientras corría por el parque y se raspó la rodilla. Valeria corrió a su lado, consolándola mientras lloraba. Pero antes de que pudiera siquiera levantarse, Alejandro estaba allí. Había aparecido como de la nada, arrodillándose a su lado. Su mano firme mientras ofrecía pañuelos y una voz suave para calmar a Gabriela. Valeria quiso empujarlo, decirle que ella podía manejarlo, pero cuando miró el rostro de su hija empapado en lágrimas y vio lo rápido que se tranquilizó al escuchar la voz de Alejandro, sus palabras se le quedaron en la garganta. Por primera vez, le permitió sentarse con ellas, para ayudar, aunque solo fuera por un momento. Esa noche, Valeria revivió la escena una y otra vez. Pensó en cómo Gabriela lo había mirado, lo natural que había parecido, y en lo mucho que Alejandro había cambiado del hombre que una vez les cerró la puerta. Sabía que no podía borrar el pasado, pero comenzó a darse cuenta de que quizás el futuro no tenía que ser definido por él. Siempre había creído que su hija crecería sin un padre, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de que no. El pensamiento era aterrador, pero también, si se permitía admitirlo, esperanzador. Por primera vez en años, la ira de Valeria vaciló. No se desvaneció, pero se dobló. Solo un poco, y en ese doblez había espacio para algo nuevo. Aún no sabía lo que significaba, o si estaba lista para dejar entrar a Alejandro, pero ya no podía negar la verdad que veía cada vez que él miraba a Gabriela. La amaba, y aunque podría tomar tiempo, y aunque el camino no sería fácil, Valeria comenzó a preguntarse si quizás él merecía la oportunidad de demostrarlo. El legado del amor. ¿Crees que una persona puede cambiar de verdad? ¿Es el amor de una hija suficiente para transformar a un hombre? Suscríbete al canal para más historias increíbles. El punto de inflexión llegó en silencio, en una noche que parecía como cualquier otra, aunque para Alejandro y Valeria marcaría el comienzo de algo completamente nuevo. Gabriela había sido invitada a actuar en un pequeño recital en su escuela, un evento alegre lleno de padres que se apresuraban a encontrar asientos y niños que nerviosamente alisaban sus disfraces. Valeria había planeado asistir sola, como siempre lo hacía, pero cuando entró en el auditorio, vio a Alejandro sentado en la última fila, su postura rígida, su expresión una cuidadosa máscara de moderación. No tenía derecho a estar allí, no oficialmente, pero algo en Valeria se ablandó al ver la forma en que él agarraba el programa en sus manos, como si fuera el documento más importante que jamás hubiera leído. Pudo haberle pedido que se fuera, pero en cambio lo dejó quedarse, diciéndose a sí misma que era por el bien de Gabriela, aunque en el fondo sabía que también era porque ya no quería negarle por completo. Cuando Gabriela subió al escenario, las luces iluminando su pequeña figura, los ojos de Alejandro brillaron con lágrimas que se negaba a derramar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su cuerpo entero adolorido de orgullo, y cuando Gabriela cantó con sus compañeros de clase, su voz brillante y clara, se sintió para él como un milagro. Aplaudía hasta que le picaban las manos, y aunque Gabriela aún no sabía la verdad, lo vio en el público y lo saludó con la mano, su carita brillando. Alejandro le devolvió el saludo, su corazón rompiéndose y sanando todo a la vez. Valeria se sentó junto a su hija después, viendo cómo los ojos de Gabriela se iluminaban al verlo, y en ese momento,
La ira que había llevado durante años aflojó su agarre en su corazón. Después de la actuación, mientras los niños se dispersaban en los brazos de sus padres, Alejandro dudó cerca de la puerta, inseguro de si quedarse o irse. Fue Valeria quien lo sorprendió. Caminó hacia él, Gabriela agarrando su mano, y por primera vez en años, no lo apartó. Gabriela se soltó del agarre de su madre y corrió hacia él, sus pequeños brazos envolviendo sus piernas en un gesto tan natural que le robó el aliento a Alejandro. Valeria se quedó atrás, mirando, con los brazos cruzados pero con los ojos más suaves de lo que él jamás los había visto. Cuando Alejandro se agachó y abrazó a su hija por primera vez, sintió que su mundo entero se inclinaba sobre su eje. Los años de distancia, los errores, la culpa, todo pareció derretirse en ese único abrazo, reemplazado por un amor tan feroz que lo asustó. No fue un perdón inmediato, ni una reconciliación fácil. Valeria fue clara sobre sus límites, recordándole a Alejandro que tenía que demostrar su valía no con palabras, sino con acciones, y que la confianza no le sería entregada simplemente porque había reaparecido. Pero también admitió, en una voz tranquila que temblaba, que había visto sus esfuerzos, que ya no podía negar la forma en que la vida de Gabriela ya había sido tocada por su presencia. Le dijo que estaba dispuesta a intentarlo, no por él, sino por su hija. Y quizás, si él seguía demostrando que era digno, por ella misma también. Alejandro asintió, aceptando sus términos sin dudarlo, porque sabía que haría cualquier cosa para mantener esa frágil puerta abierta. A partir de esa noche, todo comenzó a cambiar. Alejandro ya no era una sombra que merodeaba por los bordes del mundo de Gabriela. Se convirtió en una presencia, cauteloso al principio, pero volviéndose más seguro a medida que Valeria le permitía espacio. Se unió a ellas en el parque, sentándose en el césped, mientras Gabriela le mostraba sus juegos favoritos. Leyó cuentos para dormir, cuando Valeria estaba demasiado cansada después de largos días, su voz profunda llevando una dulzura que incluso a él lo sorprendió. Asistió a los eventos escolares abiertamente ahora, aplaudiendo con orgullo, ya no escondiéndose en el fondo. Cada pequeño momento se sentía monumental, cada paso una pieza de la familia que una vez pensó que había perdido para siempre. Valeria luchó a veces, atrapada entre el dolor persistente y la innegable realidad de la transformación de Alejandro. Hubo noches en las que viejos recuerdos resurgieron, cuando recordaba el miedo de criar a un hijo sola y la amargura de su ausencia. Pero también hubo noches en las que vio a Gabriela quedarse dormida en sus brazos, sus pequeños dedos enroscados en su camisa, y se dio cuenta de que su hija había encontrado algo que siempre había merecido. El hombre que una vez les cerró la puerta se había abierto ahora de maneras que ella nunca había imaginado, y aunque la asustó, también le dio esperanza. El mundo de Alejandro también cambió. El imperio que había construido ya no lo definía. Todavía trabajaba, todavía dirigía su empresa, pero ya no vivía para el próximo acuerdo o el próximo triunfo. Vivía para las mañanas en las que la risa de Gabriela llenaba el aire, para las tardes en las que Valeria se sentaba frente a él en la mesa y se permitía sonreír. Comenzó a comprender que la riqueza no significaba nada si no se compartía, que el éxito era hueco sin amor para anclarlo. Todavía lo atormentaban los años que había perdido, pero en lugar de dejar que esa culpa lo consumiera, la usó para alimentar su determinación de no volver a cometer los mismos errores. El momento que lo consolidó todo llegó una tarde de verano.
a bordo del mismo yate donde Alejandro los había visto por primera vez después de todos esos años separados. Esta vez, no era una fiesta llena de extraños, sino una salida tranquila organizada por el propio Alejandro. Había invitado a Valeria y a Gabriela a unirse a él, decidido a crear un nuevo recuerdo para reemplazar el que casi lo había roto. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con oro y carmesí, y mientras el barco se deslizaba suavemente por el agua, Gabriela se sentó entre ellos, riendo mientras señalaba el horizonte. Valeria se giró para mirar a Alejandro, y en sus ojos él vio algo que nunca pensó que volvería a ver. No un perdón, no del todo, pero el comienzo de la confianza. Para Alejandro, esa mirada lo era todo. Se acercó para tomar la mano de Gabriela y luego la de Valeria, y aunque ella dudó, le permitió tomarla. Juntos, los tres se pararon en el borde de la cubierta, el viento en su cabello, el mundo en silencio a su alrededor. No fue un final perfecto, no un cuento de hadas sin cicatrices, pero fue real y fue de ellos. Y por primera vez en años, Alejandro supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. No poder, no riqueza, sino la familia que casi pierde para siempre.